porque hay nuevos hallazgos. Amnistía pudo estudiar a fondo 25 casos de asesinato, o sea, la mitad de las 50 muertes que dejó el estallido. De esos 25 que pudieron estudiar, 15 eran jóvenes de menos de 21 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado la gravedad, la magnitud numérica del número de las personas que han sido víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Un nuevo informe de la Amnistía Internacional reveló que descubrieron nuevos hallazgos luego de que pudieran estudiar a fondo 25 casos de los asesinatos ocurridos durante las protestas en contra de la dictadura de Dina la Asesina. 15 de ellos eran jóvenes de menos de 21 años. Erika Guevara, directora de la Amnistía Internacional para las Américas, aseguró que en el informe revelan datos inéditos. También puntualizó que fue devastador ver que un gran número de víctimas son personas jóvenes, incluidos niños de 15 años que aún sin participar en las manifestaciones y observando solo por curiosidad, fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Además, que incluyen conclusiones que aseguran que el uso de la fuerza letal, es decir, el uso del armamento prohibido para el control de manifestaciones, solo se usó en comunidades de pueblos indígenas y campesinos, evidenciando un sesgo racista del cual tienen pruebas. También puntualizaron que 20 de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales y los otros 5 casos fueron asesinatos arbitrarios por el uso letal de la fuerza. A continuación demostramos el video. 9 de la mañana se va a presentar un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las masacres del estallido social. Es un nuevo informe porque hay nuevos hallazgos. Amnistía pudo estudiar a fondo 25 casos de asesinato, o sea, la mitad de las 50 muertes que dejó el estallido. De esos 25 que pudieron estudiar, 15 eran jóvenes de menos de 21 años. Lo explica Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ha sido devastador ver que un gran número de víctimas, tanto de estas ejecuciones extrajudiciales, de estos asesinatos arbitrarios y de muchas víctimas que fueron heridas gravemente, se trata de personas jóvenes, incluidos niños de hasta 15 años que aún sin participar en las manifestaciones, simplemente observando por curiosidad, fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad. Amnistía se pudo centrar en esos 25 casos no por falta de tiempo o recursos, sino porque en la otra mitad de casos no pudo acceder a información más sólida. Y eso está vinculado a cómo es que desde la Fiscalía de la Nación se están llevando los casos. Nuestro informe concluye que a pesar de los esfuerzos en algunas de las localidades, la Fiscalía, el Ministerio Público en general, no ha llevado a cabo investigaciones penales de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y se han tomado una serie de medidas institucionales adoptadas por la Fiscal de la Nación entre diciembre y marzo que han socavado aún más los procesos en curso. Se han movilizado los expedientes de las investigaciones en las regiones hacia Lima, sin que se cuente con la participación activa de las víctimas y sus familias, sin que se comparta información sobre el estado de las investigaciones, sin que las personas en las regiones puedan acceder a las carpetas de investigación a través de sus representantes legales. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para subrayar por qué es importante que organizaciones como Amnistía sigan lanzando estos informes. Ayer pasó algo en Washington. El think tank The Dialogue organizó un debate sobre la crisis peruana. Un debate que se puso candente y sobre ese debate vamos a volver al final del programa. Pero antes quiero adelantarles algo aquí en este bloque. Allí Gustavo Adrianzen, en Washington, el embajador peruano ante la OEA, salió a negar la realidad. Incluso puso como ejemplo a Inti y Brian. Inti y Brian no están impunes, se está investigando. Al embajador Adrianzen yo le recuerdo que este Congreso, con el informe de Alejandro Cabero, bloqueó la investigación de las más altas autoridades involucradas. O sea, impunidad hay. Pero Adrianzen dijo algo más, que no deberíamos hablar de masacres en el Perú. Mire, el término masacre en el Perú tiene una connotación muy especial. Aquí masacre son más de 2 muertos, ¿no es cierto? El estándar universidad dice más de 2 muertos es una masacre, 3. Es decir, hay un asalto en un grifo, mueren 3 personas, masacre en el grifo tal. Miren, nosotros no podemos aceptar nada parecido, porque en la conciencia colectiva en el Perú están desde los años 80. Las masacres de Sendero Luminoso, cuando arrasaban poblaciones enteras, Sendero Luminoso, las masacres del MRTA. Entonces, hasta la terminología, si hubiese, con seguridad se utilizaría algo diferente. Digamos que el gobierno de Boluarte no pensó en la conciencia colectiva del Perú cuando mandó militares a Ayacucho a matar gente, como si fueran los años 80.
Eso sí que es desconocer el contexto y la historia peruana. Bueno, sobre este evento, ya les dije, vamos a regresar al final de este programa, pero ahora volvamos a Amnistía Internacional, a Erika Guevara, para que nos explique por qué lo de diciembre y enero sí fueron masacres. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado la gravedad, la magnitud numérica del número de las personas que han sido víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, en contextos de un corto periodo han perdido la vida 49 personas y en algunos incidentes de horas, inclusive decenas, han sido asesinadas, estaría frente a una situación de masacres en algunas de las localidades. ¿Y estos asesinatos, estas masacres, tuvieron un sesgo racista? El informe da cuenta del uso de esa fuerza letal, es decir, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, de munición viva, de rifles de alto alcance, precisamente en estas comunidades de pueblos indígenas y campesinos, a diferencia del control de manifestaciones en otras localidades del país, incluido Lima, lo que pone en descubierto el sesgo racista con el cual han operado las fuerzas de seguridad. Erika, explícanos cuál es la evidencia que tienen ustedes de que las fuerzas del orden usaron las armas de manera ilegal. Amnistía Internacional tiene evidencia suficiente para considerar que 20 se trataron de ejecuciones extrajudiciales y los otros 5, por lo menos, fueron asesinatos arbitrarios precisamente por el uso letal de la fuerza. Documentamos casos en Andahuaylas, en Chincheros, en Ayacucho, en Juliaca, en donde las fuerzas de seguridad, tanto policiales como militares, en diferentes casos, utilizaron armas letales como fusiles Galil, rifles de alto alcance, fusiles AKM, pistolas Pietro Beretta, que son armamento empleado para situaciones totalmente diferentes al control de una manifestación. Esto pone en descubierto que esta fuerza letal, que fue utilizada particularmente en comunidades históricamente marginalizadas de pueblos indígenas y campesinos, fue con la intención letal de castigo, fue con la intención de disparar a matar. De los casos que documentamos, 19 casos, según las necropsias y los dictámenes balísticos, confirman que la muerte fue consecuencia del uso de munición viva y en 3 casos por perdigones de plomo y en un último, a pesar de no contar con información oficial, dada las limitantes en el acceso a esta información, un médico legista independiente confirmó que la muerte fue a causa de una bala. Muchas gracias a Erika Guevara de Amnistía Internacional, porque sí, pues tal parece que el escenario internacional es lo único que nos queda a los peruanos para tratar de conseguir justicia. ¿Y tú qué opinas del nuevo informe de la Amnistía Internacional? ¿Crees que Dina la asesina desprestigia también este informe? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.